Sin más, os presentamos la primera mesa de reflexión del Fòrum Turístic 2022 titulada ¿Estamos preparados para ofrecer un turismo sostenible al mundo? Por favor, que suban al escenario su moderador Xavier Font, jefe de la Oficina Técnica de Turismo de la Diputació de Barcelona, bienvenido, y los y las panelistas Xavier Amores, Patricio Azcárate Díaz de Losada, Susana Conde, Natalia Ferrer y Carlos Ibáñez. Sí, no sé si estaba previsto. Sí, exacto, que estuvieras al otro lado, Xavier. Exacto, moderadores siempre en el extremo izquierdo. Indiferente. Mira, así mismo si queréis. Muchas gracias. Adelante. Buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, pues ya han aparecido muchos de los temas que queríamos tocar hoy en la mesa. Tenemos una mesa para hablar de sostenibilidad en el sector turístico muy interesante. Creo que el tema es oportuno porque se ha sido mencionado. Cuando estábamos hablando de los 10 años de reflexiones que hemos hecho en el Fòrum Turístic, hemos ido avanzando en la tecnología, en la innovación, pero siempre de fondo estábamos de alguna manera hablando también de sostenibilidad, ¿no? El turismo es una actividad que nos permite visitar sitios, pero lo que hacemos es construir mejores sitios para vivir, que es algo que creo que es muy importante no perder de vista, ¿no? Y tampoco no es relevante decir que esta actividad se produce en un territorio físico, ¿no? En un destino, que representa un sistema complejo donde hay múltiples actores, ¿no? La industria turística a veces hemos tendido a simplificarla, a hablar de la relación entre turistas, servicios, y resulta que tenemos turistas, servicios, administraciones, y tenemos también locales, tenemos residentes, y que ellos necesariamente interactúan en este sistema complejo que es un espacio físico que llamamos destino. Bien, para abordar esta mesa pues tenemos a 5 ponentes, bueno, 5 tertulianos, que algunos nos conocíamos antes, otros nos conocimos la semana pasada y estos días para preparar un poco la ponencia, pero que de una manera poliédrica nos pueden expresar sus opiniones y sus reflexiones sobre el papel de la sostenibilidad en este entorno, ¿no? También se hablaba en la introducción de destinos turísticos que avanzan hacia la inteligencia, ¿no? Donde la inteligencia la entendemos no solo como tecnología, sino también como innovación, la entendemos como gobernanza, la entendemos como accesibilidad y la entendemos también como sostenibilidad, ¿no? Paso a presentar a los ponentes. Tenemos a Patricio Azcárate, del Instituto de Turismo Responsable, aquí a mi derecha, que es biólogo por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por la Escuela de Negocios Business School. Tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de la investigación científica y es responsable, dentro del Instituto de Turismo Responsable, de la coordinación y estrategia de proyectos Biosphere. Natalia Ferrer, bueno, lo voy por mi orden, no exactamente el orden que tengo en las mesas. Natalia Ferrer es doctora por la Victoria University of Wellington de Nueva Zelanda, máster por la Westminster University of London y licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora de turismo en la Facultad de Girona y especializada en City Branding, en Destination Branding, creatividad e innovación. Colabora también en el Observatorio de Ética de Inteligencia Artificial de esta universidad. Muchas gracias, Natalia, también. Xavier Amores, en el centro, de la Catalan Water Partnership, es doctor en empresa, ingeniero industrial, es director del Catalan Water Partnership y del Clúster del Agua de Barcelona, que tiene más de 120 asociados y que nos dará, de alguna manera, una visión de la parte de la sostenibilidad, de la dimensión más medioambiental, ¿no? Carlos Ibáñez, a su lado, de Eurecat, es jefe de la línea de cambio climático de Eurecat, director científico del Centro de Resiliencia Climática y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona. Es investigador del Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona y investigador senior del IRTA. Tenemos también a Susana Conde. Susana Conde es una emprendedora que todos vosotros conocéis, ha fundado muchas empresas, entre ellas Genuine Spain y Rethink Sustainability. Es consultora senior, formadora. Lleva más de 13 años de experiencia en la práctica del turismo sostenible que nos hará, pues supongo, una aportación más del ámbito de la empresa y cómo ven desde la comercialización, de la elaboración de productos turísticos,
el impacto de la sostenibilidad en la actividad turística. Bien, para empezar, una primera pregunta que no es ninguna sorpresa porque es la pregunta que nos da la propia mesa y va dirigida a todos los ponentes. ¿Estamos preparados para ofrecer un turismo sostenible al mundo? Y voy a empezar por mi derecha, por Patricio. Estamos preparados para ofrecer, para generar o para identificar turismo sostenible. Esa sería a lo mejor la primera. Sin duda creo que cada vez se habla más, se está teniendo más conocimiento sobre qué es turismo sostenible en el marco de que al final es un tipo de turismo que contribuye a lograr alguna o varias de las 169 metas de Naciones Unidas, porque esa es la definición de ese turismo sostenible, porque Naciones Unidas ha definido ya qué es la sostenibilidad con esos 17 ODS. La clave está en que ese proceso de interrelación entre los distintos trabajos que debe hacer la administración, las empresas con sus trabajadores y con los turistas que vienen, / ciudadanos, porque muchas veces ese turismo, ese restaurante es turístico o no turístico, puede ser un restaurante y es un restaurante y lo disfruta el residente o lo disfruta el turista. Muchas veces falta a lo mejor ese conocimiento de qué hay detrás, qué procesos de identificación en el mercado de esos atributos para que sea seleccionable y que sea comprable, digamos, porque si no se compra y no está en el mercado, al final, bueno, pues queda de puertas para adentro, uno puede estar muy preocupado, pero si no se identifica no tiene ese desarrollo en el mercado, porque tiene que tener una decisión de compra. Y una decisión de compra que no tiene por qué ser siempre más caro, y ese es otro de los siempre dinámicas que se ha hablado durante muchos años, es que si el turismo sostenible es más caro, no es más caro, y no tiene por qué serlo. Si lo es que algo se está haciendo mal en esa identificación de los atributos y de trabajar de forma conjunta. Y solo para terminar y dar paso a los demás panelistas, sin duda ya las grandes compañías, lo ha hecho Google, lo ha hecho Booking, lo ha hecho, bueno, muchas, están ya, porque han visto que hay mercado, es decir, que nos estamos preparando para vender turismo sostenible, están haciendo una apuesta por la identificación de sus productos y sus experiencias en el marco de la sostenibilidad y se está vendiendo o hay todavía mucha incertidumbre, pero se está empezando porque si estas entidades lo hacen es porque realmente están viendo que el mercado va para allá. Ya lo hicieron mucho las grandes compañías hoteleras, por ejemplo, también en esa apuesta por estar al día. ¿Por qué? Porque la demanda lo estaba pidiendo. Por lo tanto, ¿estamos preparados? No es una respuesta sí, no, sino nos estamos preparando cada vez más. Muy bien, Patricio. Susana. Buen día, Egunon. Sí, bueno, yo lo que quería enlazar un poco con lo que ha comentado Patricio, que nosotros desde nuestra experiencia con Genuine Spain durante estos 13 años como receptivo especializado en turismo sostenible y también con la nueva iniciativa de Rethink, creemos que sí que en estos últimos años se ha avanzado mucho en todo el destino, ¿no? De todo el Estado, en particular ciertos destinos, por ejemplo el de Cataluña y Barcelona especialmente, pero creo que un poco la falta o la carencia que aún tenemos para poder estar preparados es esa parte de conexión con el mercado y con el cliente final, ¿no? Que es un poco lo que nosotras hemos estado haciendo y en lo que nos estamos especializando en los últimos tiempos. Porque existe una demanda, pero esa demanda aún tiene dificultad para encontrar destinos y empresas y oferta turística sostenible, tangible y práctica, que puedan contratar mañana mismo, ¿no? Entonces, creo que esa es la mayor dificultad y creo que es en lo que se tiene que empezar a trabajar en breve, ¿no? Porque está muy bien que los destinos y las empresas estén avanzando en sostenibilidad con todas las herramientas que afortunadamente ya tenemos, pero si realmente no son capaces de llegar al público que quiere un destino sostenible, que quiere hacer un viaje sostenible, pues no sirve de mucho. Entonces, bueno, creo que es la máxima prioridad que tenemos que afrontar en breve. Luego hablaremos más sobre la demanda turística y los productos sostenibles, pero continuamos con la ronda. Por favor, Xavier. Muchas gracias. Enlazo con alguna de las reflexiones de mis compañeros de panel y sobre todo con esta idea de la demanda, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva de instalaciones turísticas que ya están ofreciendo productos más sostenibles cada vez hay más. Quizá hay la limitación que probablemente las grandes corporaciones, los grandes grupos tienen más recursos, más capacidades y una estructura de economías de escala que les permite asumir proyectos innovadores o establecer tecnologías mucho más sostenibles, y eso nos hace reflexionar también al sector turístico sobre cómo podemos ayudar quizá
a esas empresas más pequeñas que forman parte de la característica, ¿no?, de que suelen tener muchos de nuestros establecimientos, tanto en España como en Cataluña. Y luego hay la perspectiva de la demanda, que muchas veces muchos de los usuarios no son conscientes de qué implica, ¿no?, esa sostenibilidad y hasta qué punto visitar pues, una determinada zona y qué impacto va a tener él, ¿no?, como turista. Nosotros, sobre todo desde la perspectiva del agua, hemos estado participando en varias iniciativas donde nos damos cuenta que uno de los retos más complejos es cómo trasladar algunas de las debilidades que tenemos como sistema, pues porque estamos en una zona de estrés hídrico muy importante y muchos de nuestros visitantes pues, no son conscientes de ellos y por tanto su comportamiento no va a ser el mismo que el que pueden tener los residentes. Y luego yo creo que hay un tercer elemento que forma parte de esta cadena de valor, ¿no?, las instalaciones turísticas, la demanda, pero también la oferta de soluciones. Yo creo que estamos en un país que es líder en el sector turístico, pero también es líder en cantidad de empresas que ofrecen soluciones para una gestión más inteligente, para una gestión más sostenible en agua, energía, residuos, que yo creo que también nos posicionan y nos dan una ventaja competitiva en esa idea de trabajar de manera pues, más ecosistémica para poder colaborar con estos proveedores de tecnologías avanzadas, con aquellas instalaciones turísticas que ya están decididos a hacer el paso y que poder conectar con esa demanda, ¿no? Yo creo que en la conexión de estos tres elementos va a venir el éxito o el fracaso en los próximos años en el ámbito del turismo y la sostenibilidad. Muy bien, Xavier. Carlas. Bien, pues yo creo que estamos preparados, pero quizá no del todo, sobre todo desde la perspectiva del cambio climático también, porque se está acelerando, es un fenómeno que se está acelerando. No hay que olvidarlo, y esto nos pone en una situación compleja, ¿no? O sea, por apuntar tres temas que después podemos comentar. Subida del nivel del mar, ¿no?, que se va a situar en un tema crítico en pocas décadas para el turismo de la costa. Las olas de calor, por ejemplo, que pueden ser también críticas y hacer cambiar, ¿no?, destinos turísticos, incluyendo Cataluña, o sequías muy intensas que pueden poner muchos problemas en suministro de agua, por ejemplo, ¿no? Y quizá nos falta todavía concienciación y instrumentos, ¿no?, para afrontar esta aceleración del cambio global y del cambio climático y esta necesidad, por lo tanto, de hacer esta transición ecológica y digital lo más rápido posible y lo mejor posible. Muy bien. Pues acabamos la ronda con Natalia. Gràcies, bon dia a tothom. A mí me gustaría esta pregunta, ¿no?, de si estamos preparados para ofrecer un turismo sostenible al mundo, es como dividirla en dos partes, ¿no? ¿Estamos preparados tecnológicamente? Yo creo que sí, ¿no? Xavier, muchos de vosotros lo habéis comentado, hay muchas innovaciones que nos permiten realmente, ¿no?, aplicar una sostenibilidad en toda la cadena de valor, ¿no?, en el turismo sostenible. Pero la segunda pregunta que yo siempre me hago es, ¿estamos preparados mentalmente? Y para mí la respuesta es depende. Y aquí estoy mirando una visión global, a nivel del mundo. A través de la Universidad de Girona, a través de fondos europeos, pues hemos viajado mucho, damos clases de turismo en distintas partes del mundo y obviamente no todos partimos, ¿no?, de la misma base. Culturalmente se entiende la sostenibilidad de formas distintas, pero si miramos aquí, ¿no?, a nuestra casa, yo hago formaciones también por la Diputación de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona, el Patronat de Turismo Costa Brava, para técnicos de turismo, ¿no?, de nuestro territorio. Y a mí lo que me sorprende mucho es que sí sabemos qué es la sostenibilidad, sí, no paramos de hablar de esto, pero nuestra mente siempre se va al tema medio ambiente, que es muy importante, cambio climático, obviamente, pero a veces nos olvidamos, ¿no?, de la parte económica y de la parte sociocultural, que también es muy importante. Alguien de alguna de las instituciones lo ha mencionado, ¿no?, que tenemos que ser económicamente sostenibles. La industria turística, una empresa que no gana dinero y no puede pagar, ¿no?, un salario digno a sus trabajadores, no es una empresa sostenible económicamente. Y de la misma forma, todo el tema sociocultural. Si nos convertimos en un parque temático como destinación, que desafortunadamente tenemos ejemplos en casa, pues no puede ser. Porque después la esencia del lugar, la identidad del lugar se pierde y la razón por la cual queremos ir a visitar, ¿no?, queremos ir a tener esta experiencia turística, pues se degrada, digamos. Así que, ¿estamos preparados? Mentalmente tenemos todavía un poco de trabajo. Y creo que la parte tecnológica nos puede ayudar muchísimo realmente a aplicar la sostenibilidad, pero yo siempre digo en mis clases, la sostenibilidad no es buena ni mala, es cómo la aplicamos. Y esto depende del ser humano. Muy bien.
Bueno, pues después de esta primera ronda vamos a hacer algunas preguntas que, aunque vayan enfocadas a uno de los ponentes, pues evidentemente podéis todos participar, ¿no? Generamos un poco de debate, lo hacemos en pequeño comité, después veremos si tenemos un poco de tiempo también para que el debate se amplíe al resto de la audiencia, ¿no? Esta pregunta es para Natalia, pero bueno, también para Susana y probablemente Patricio y el resto de ponentes puedan participar, ¿no? Recientemente, Booking ha publicado los resultados de una encuesta de tendencias que modelan los viajes sostenibles en el 2022, que de alguna manera concluye que los turistas están cada vez más sensibilizados con la huella que hacen sus viajes, ¿no? Pero, ¿cómo valoras estas conclusiones y qué opinión tenéis sobre también por qué Booking, ¿no? Una empresa tecnológica relacionada con la intermediación turística, ahora apuesta por lo mismo, parece, por la sostenibilidad? A ver, aquí hay varios temas. Primero de todo, siempre que miramos una encuesta tenemos que mirar metodológicamente qué se ha hecho, ¿sí? Booking en este caso no da mucha información, así que empezamos mal. Pero os puedo decir que han contestado 30.000 personas de 32 países distintos. Que dices, bueno, no está mal, ¿no? Hay encuestas que hay menos personas, esta podemos decir que es un poco representativa, ¿de acuerdo? No es muy representativa, pero nos da a entender un poco la tendencia del sector a nivel global. ¿Sí? Algunos datos, digamos, para reflexionar que tenemos que tener en cuenta. Dicen que el 71% de los viajeros quieren viajar de forma más sostenible. Esto está, ¿no? Es optimista, digamos. Hemos subido 10 puntos en relación al año anterior en relación al todo el tema de sostenibilidad. El 66% desea participar en experiencias representativas de la cultura local. Esto realmente es todo el tema, ¿no? Del turismo también regenerativo. Y el 60% también dice que quiere dejar los destinos que visitan mejor que cuando llegaron, obviamente ligado directamente al concepto de turismo regenerativo. Ya sabéis que el turismo regenerativo, este concepto es relativamente nuevo, los destinos están ahora, ¿no? Están trabajando en cómo podemos hacerlo, pero realmente es una tendencia muy importante del sector que se tiene que tener en cuenta. El 70% también dice que es más probable que elijan un alojamiento sostenible, aunque no lo busque específicamente. Realmente esto es un dato optimista, ¿no? 70% son unos datos que están bien, pero todavía la encuesta también nos dice que tenemos mucho trabajo por hacer en temas sobre todo de comunicación. Y esto desde el sector, ¿no? Supongo que estaréis de acuerdo conmigo que nos sorprende, porque la gente que estamos en sostenibilidad sabemos todo lo que se hace y la verdad es que no paramos, ¿no? Y se ha avanzado mucho, pero según la encuesta dicen que el 31% dijo que no sabía que existen alojamientos sostenibles. Claro, 31%. Es una tercera parte, es que es mucho, ¿eh? Después el 29% dijo que todavía no sabía cómo encontrarlos. Dices, ¿dónde vamos a parar? 30%, que no es el 50%, ¿eh? Obviamente hemos mejorado mucho, pero el 30%. Y después dicen que el 34% dijo que no es posible encontrar opciones de viajes sostenibles en ciudades o otros destinos turísticos populares. Y esto aquí tenemos, ¿no? Como ciudad de Barcelona, por ejemplo, tenemos un reto. Y nada, estos serían para mí los porcentajes más ¿no? Que nos aportan más reflexión. Yo creo que por alusiones temáticas a Susana, ¿no? Sí, porque me ha dado la razón un poco esa encuesta a lo que yo comento en la primera intervención. Sí. Vale, bueno, sí, es interesante tener estos estudios, bueno, estén planteados de la manera que estén, ¿no? Es interesante. Desde nuestra experiencia y conocimiento, porque también como consultoras estamos trabajando un poco, ¿no? en toda esta parte, ¿no? de análisis, de evaluación un poco de la demanda de turismo sostenible. Pues hace años hicimos el primer estudio de demanda para la Secretaría de Estado de Turismo, de turismo sostenible, el mercado francés, alemán y británico. Este año hemos trabajado para el Observatorio del Club de Ecoturismo en España. Y bueno, un poquito, una cosa es la realidad que a veces reflejan este tipo de estudios de canales de comercialización no especializados en turismo sostenible. Y bueno, esos resultados pues yo los tomo un poco entre comillas, ¿no? Está muy bien contar con ellos porque esto lo que puede bueno, favorecer es que el sector turístico, que aún bueno, pues no está posicionado como un sector sostenible, bueno, pues también tenga datos e información para conocer a ese público, que su prioridad no es la sostenibilidad,
pero al que tenemos que llegar, porque realmente si queremos transformar la actividad turística hacia más sostenible, también tenemos que contar con aquellos que ni siquiera saben que existe la sostenibilidad, que ni siquiera saben que existen hoteles sostenibles, es que les necesitamos, ¿no? Y luego, por otro lado, lo interesante también es empezar a tener más información, datos y mejores análisis de la demanda que realmente prioriza la sostenibilidad a la hora de viajar, que es en lo que nosotras estamos especializadas. Nosotras en estos 3 últimos años lo que hemos detectado es que realmente no ha habido un incremento en cuanto a demanda de turismo sostenible importante, sobre todo, por ejemplo, en el mercado español, y sigue permaneciendo, o bueno, puede haber un pequeño incremento en la demanda en mercados en los que ya había un interés por la sostenibilidad, pues como puede ser el estadounidense, canadiense, noreuropeo. Y lo que sí que hemos empezado a ver un poco variación es en cuanto a las motivaciones, ¿no? De priorizar un viaje, un destino o una empresa sostenible. Y sobre todo se ha remarcado la motivación de repercutir de mayor manera o de mayor impacto en el reparto económico local, ¿no? En la contribución a la mejora, ese aspecto que comentabas, Natalia, precisamente la parte medioambiental, precisamente, es como que la que bueno, menos prioridad muestran el turista sostenible. Y se ha volcado después del COVID, yo creo, por esta sensación, ¿no?, de que todos tenemos que intentar, ¿no?, apoyar a las iniciativas locales, el reparto económico local, apoyar las pequeñas iniciativas, los emprendedores como yo, que no ha sido duro superar estos 2 años, pues creo que en ese punto sí que hay que, bueno, tenerlo en cuenta y reforzarlo, porque los viajeros de turismo responsable quieren contribuir lo más posible a nivel local. Y bueno, a veces las medidas más medioambientales, desgraciadamente, nosotras también trabajamos con el componente climático dentro de la sostenibilidad, pues creo que los viajeros no están aún tan listos para asumir responsabilidades, incluso estos que están concienciados sosteniblemente hablando. Muy bien. Patricio me levanta el brazo y después Xavier. Sí, a mí me gustaría aportar, y también con relación con lo que comentó Xavier, en la COP26 se hizo también una encuesta que no sé tampoco qué valor real tiene. Solo el 1% decía que pagaría más para compensar la huella de carbono de su viaje. O sea que a la hora de la verdad, como le pases la responsabilidad económica al turista, no lo va a hacer. Digo turista, un montón de gente. A mí me gustaría comprarme un coche eléctrico, pero sale mucho más caro. Entonces, ya me gustaría, ¿no? Entonces, en esa análisis es que qué es lo que hay detrás del turismo sostenible. Muchas veces lo que falta es saber qué hay detrás, y porque lo que hay detrás son un montón de cosas. La gente puede identificar, es que este alojamiento no usa pajitas de plástico, perfecto, ya es un concepto. Es que este hotel, las toallas o tiene eficiencia energética. Bueno, eso es responsabilidad tuya, ¿no? O sea, que te ahorras más económicamente, pues muy bien para ti, pero no me pases la pelota a mí de esa responsabilidad tú como empresario. Lo que quiero decir es que hay muchos elementos que puede identificar turismo sostenible, porque son 17 ODS con un montón de metas, con 179 metas, y hay gente que puede ir más tirar hacia un área de lo que entiende por sostenibilidad o por lo que no, y falta darle esa comunicación. Y después también en relación con las pequeñas y las grandes empresas, yo me acuerdo una vez en tu papel de moderador en una reunión en Fitur, en una mesa de debate con una de las 4 compañías más grandes españolas, y hablaban todos, ponían de hago esto, todos vendiéndose muy bien de sostenibilidad, casi todos de medio ambiente, esa es la verdad. Y al final les cogían una pregunta renuncio que no se la esperaban. Digo, pero ¿y esto es realmente por qué lo están haciendo? ¿Son los accionistas que lo han pedido? ¿Ustedes como directivos lo están pidiendo? ¿Los empleados Y todos llegaron a la misma conclusión. Dice, la demanda. La demanda me lo está pidiendo. Estoy hablando de 2017, 2018 fue. La demanda me lo está pidiendo. Si no me adelanto ya, me quedo fuera. Y esas entidades tienen más recursos, lógicamente, para poder acceder a nuevas tecnologías que les hacen ser más eficientes, procesos innovadores que les hacen... Y ahí es donde yo quiero romper la lanza por el papel que hace, por ejemplo, la Diputación y el Ayuntamiento de poder acercar una metodología que hemos hecho con 850 empresas, que la mayoría son pymes, que fue cuando nosotros adaptamos una metodología innovando a darle servicio y solución a que pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar una auditoría presencial cada 3 años, ¿vale? Ya deja de ser la certificación que nos dijeron, es que certificar tiene que ser. Nosotros dijimos, pues entonces no queremos estar en vuestro mercado de certificación de solo las grandes compañías que pueden pagar esto. Y darles la posibilidad de
alinearse con la sostenibilidad, que es el objetivo, no es ser sostenible, es que eso no existe, no es que sea un turismo o una empresa sostenible o no sostenible, es una empresa que dentro de su conocimiento de la situación de partida, que no es lo mismo aquí que en México, que en Argentina, que en Berlín, alinear sus políticas para ganar dinero, pero para impactar positivamente en sus ciudadanos, en sus empleados, en sus familias, en su localización, y todos unidos a poco dentro de los recursos que tiene el conocimiento ir avanzando. Eso es lo que es turismo sostenible, que vayas contribuyendo y poco a poco avanzar. Esa sería la idea. Muy bien. En línea de lo último que comentaba Patricio, yo creo que a veces ponemos la disyuntiva, ¿no?, entre sostenibilidad y competitividad, y van juntos. Es decir, muchas de las inversiones de sostenibilidad van a permitir tener retornos de la inversión a las empresas, ya sea porque haya una demanda, no sabemos si de nicho a día de hoy, o una demanda que será creciente y será mayoritaria, ojalá, pero puede haber esa demanda sofisticada que estire esa innovación, pero también, y lo vemos ahora, en momentos de precios disparados de la energía, el agua, que también tiene un consumo energético elevadísimo. O sea, si hablamos con los grandes gestores de infraestructura turística, saben perfectamente el coste energético que representa o el coste del agua, y acaban siendo siempre entre los 10 principales costes que puede tener una instalación turística. Con lo cual, ahí hay un elemento también de la sostenibilidad vinculado a la competitividad de nuestro sector a futuro y cómo vamos a ayudar a aquellos que quizá no tengan tantos recursos como puedan ser las grandes cadenas. Y en relación a la demanda, nosotros ahora hemos participado en un proyecto precisamente con Eurecat, en el cual estamos analizando el comportamiento en relación a la eficiencia y la reutilización de agua en toda la zona del Mediterráneo, y hemos hecho entrevistas cualitativas de 20-30 minutos de entrevistas pues, a más de 400 personas. Y claro, es sorprendente cómo te afirman que la mayoría pues, reivindican la sostenibilidad como un valor intrínseco a sus tomas de decisiones, pero que también te comentan que y prácticamente, excepto un 10% de mucha militancia, de mucha proactividad, el resto precisamente te dicen que cuando van de vacaciones se relajan en su propio comportamiento de sostenibilidad. Es aquello que aplican en su casa, en su residencia, en los Países Bajos, en Alemania, en Dinamarca, en algunos países que son avanzados en temas de sostenibilidad, cuando vienen a nuestra casa relajan su comportamiento. Y eso tiene mucho que ver también con lo que comentaba antes sobre la información. Hay una campaña que hicieron, seguro que muchos la visteis, hace un par o tres de años, la gente de Mallorca, que cuando llegaban los turistas a recoger sus maletas, había una gran maleta llena de agua que comparaba la cantidad de precipitaciones que había en su ciudad de origen en relación a la que había de Mallorca, y se sorprendían que en Manchester pues llovía, pues no sé, 5 o 6 veces más de lo que llovía en Mallorca, ¿no? Y eso tiene que ver también con esa idea de sensibilizar al cliente, a darle información, a darle variables para que pueda valorar aquellos establecimientos que sí que están haciendo una apuesta por la sostenibilidad. Yo creo que hay una ignorancia importante por parte del propio turista cuando llega a una zona sobre su nivel de impacto. Y nos sorprendería saber pues, que un turista en España puede llegar a consumir pues, 3, 4 o 5 veces más agua que un residente, en función también de las estrellas del hotel. Cuantas más estrellas, más consumo de agua. Pero que si fuéramos al sudeste asiático, pues estaríamos en consumos de 700, 800 litros día persona, y si fuéramos a alguna isla tropical, pues podríamos llegar a 800 o 900. Cuando, para que se hagan una idea, pues en España estamos como en Cataluña estamos consumiendo 130, 140 litros día persona, ¿no? Entonces, este tipo de información, que al igual es compleja para entender para un turista, a veces buscar maneras que pueda entender, ¿no? Como yo creo que esa campaña que hicieron en Baleares, que para mí es paradigmática de cómo enseñar, ¿no?, al turista sobre el impacto que va a tener sobre su entorno. Antes de Susana, que me ha pedido la palabra, Carlas, por favor, y después Susana y Natalia. Para remarcar eso, no podemos recaer todo el peso de la responsabilidad en el turista, en el ciudadano, y aquí también remarcar la importancia de los acuerdos internacionales, y particularmente los acuerdos de París y de Glasgow, y un poco cómo aterrizar esto, ¿no? Aterrizar esto en hojas de ruta de neutralidad climática, por ejemplo, ¿no? Que no solo deben ser para los países, sino también para las empresas. Y aquí yo creo que las empresas pueden tener un lideraje potente, es decir, las empresas que son referentes en el sector, y en este caso en el turístico, si tienen compromisos de neutralidad climática, por ejemplo, que son potentes y son creíbles, eso creo que también va marcando tendencia, y por aquí también hay que avanzar pues lo más rápido posible.
Susana. Sí, un poco al hilo que ha comentado él y Carlas también. Me ha venido a la memoria un estudio de hace ya unos años de AFTA que hizo con los turoperadores de agencias de viajes británicos, y ahí ya los resultados un poco reflejaban que el viajero británico en este caso nos pasaba un poco la bola de la responsabilidad al sector turístico. Entonces creo que sí, por un lado hay que informar bien al viajero, pero creo que ya tenemos que asumir todo el sector público y privado, que la responsabilidad de hacer una oferta turística sostenible es nuestra, y que luego ellos, bueno, pues si quieren venir a relajarse, realmente que el impacto, ¿no?, de esa estancia, de ese viaje, sea todo lo positivo que sea posible. Entonces, creo que también tenemos nosotros ya que asumir realmente la responsabilidad y hacer que esa experiencia de viaje ya sea sostenible y descarbonizada, como apunta Carles. Si contamos con la demanda, podemos encontrarnos con esas situaciones. Yo he tenido clientes ahora mismo de países nórdicos, bueno, pues que han pedido un viaje sostenible a España, pero cuando se les ha incorporado, por ejemplo, la componente climática, pues no han estado interesados en adoptarla, y a mí me ha sorprendido. Entonces, incluso hay estudios, ¿no?, de McKinsey, por ejemplo, que hay mucho viajero que aún no está preparado para dejar de volar, para dejar, ¿no?, para compensar, ni siquiera, ¿no?, cuando es una herramienta que realmente es, bueno, no tiene todo el impacto que sería el deseado. Entonces, como para asumir que el viajero adopte prácticas mucho más exigentes en cuanto a sostenibilidad. Creo que tenemos que ser el sector turístico, tanto público como privado, el que nos pongamos a trabajar en serio sobre ello, y luego el viajero, bueno, pues que disfrute de una experiencia local buena, ¿no?, de calidad. Natalia me había pedido la palabra. Sí, en relación con todo lo que estáis diciendo, no, que idealmente lo que dice Susana, ¿no?, que el viajero venga aquí y automáticamente no tenga otra opción. Digamos, que toda la oferta sea sostenible, sea responsable, y que es como gestionamos aquí el turismo, ¿no? Esto sería lo ideal. Y solo una pequeña reflexión que también, ligado con lo que ha dicho Patricio y Xavier, ¿qué es la sostenibilidad? Empezamos por la base, ¿no? Si comunicamos, uy, no te duches porque cambio climático, no sé qué, no sé cuántos, el turista es, bueno, estoy pagando 250 € por noche, estoy de vacaciones, ya me ducho en 3 minutos a casa, cuando estoy de vacaciones quiero disfrutar. ¿Sí? Este es el dilema. Por lo tanto, no tenemos que comunicar diciendo el mundo se acaba, te tienes que comportar bien. Estamos hartos todos, me parece, de estos mensajes de miedo, de terror, de que el mundo se acaba. Y digo, bueno, es que lo que hace nuestro cerebro, como seres humanos, nos entra por aquí el mensaje y nos sale por allá. Porque si no, viviríamos permanentemente en estrés y nos pondríamos todos malos. Esta es la función de supervivencia del ser humano, no hay nada más. Por lo tanto, para mí la sostenibilidad nos tenemos que centrar en 2 conceptos que ya han salido aquí. Uno es competitividad y el otro es calidad. Desde la perspectiva del turista, tú quieres una experiencia sostenible porque tienes una mayor calidad, tienes una mejor experiencia. Punto. No nos liamos con sostenibilidad porque a cada alguien lo entiende de forma distinta y no está claro y no estas cosas. Es decir, mejor calidad, mejor experiencia y más competitividad para las empresas. A veces simplificar los conceptos, ¿no?, me parece que puede ser útil. Y sin embargo, hemos de ser conscientes de los impactos que genera el turismo, ¿no? Eso no lo podemos obviar, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle a Carlos, ¿no?, desde una perspectiva de climatología a medio plazo, ¿no?, ¿qué estamos empezando a ver de cómo dos cosas, cómo el turismo está impactando en el nivel del mar, en diferentes componentes, y después, también para todos, si realmente la climatología va a cambiar el tipo de turismo que hacemos, ¿no? O sea, esos 2 componentes. Bueno, empezamos contigo y después vamos... Es un pez que se muerde la cola. Nuestra actividad genera, ¿no?, cambio climático, cambio global, y después esto se tira contra nosotros mismos, nos vemos obligados a adaptarnos y, bueno, en definitiva, sobre todo lo que hay que hacer también es mitigar y ir a atacar el problema en su causa. Pero la adaptación es inevitable. Estamos ya en una situación, sobre todo en el Mediterráneo y en otros lugares del planeta, muy complicada. Ahora, por ejemplo, hemos visto en el mes de abril en la India temperaturas de 50 grados con humedades altísimas, lo cual es el límite fisiológico para vivir y no quedarte seco en unos minutos. El año pasado vimos temperaturas de 50 grados en el norte de Canadá.
Es decir, esto ya es una realidad y se va a hacer más frecuente, ¿no? Por tanto, es algo que tenemos en el sector turístico también que contemplar, como que pueda venir una pandemia y cómo reaccionar a esto, ¿no? El tema del nivel del mar va a tardar más, pero va a ser muy crítico para nuestro litoral. Yo desde el Consejo de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Cataluña he coordinado un informe que hemos llamado Litoral al Límite, alertando de esta situación, porque ahora hemos acumulado solo 20 centímetros y todavía, aún así, los impactos con los temporales en la costa son ya muy grandes. Cuando tengamos medio metro, que vamos a llegar seguro en pocas décadas, se van a multiplicar, no es que suman, es que se multiplican, ¿no? Y ahí entonces vamos a tener que pensar en rediseñar todo el espacio costero y litoral. Yo lo veo como una oportunidad eso. Tenemos un espacio costero y litoral bastante, bastante cutrillo, por decirlo así, con términos, ¿no? O sea, es una oportunidad de repensar desde un punto de vista social, humano, medioambiental, este espacio litoral que es tan fundamental no solo para nuestra economía, sino para nuestra calidad de vida, ¿no? Y ahí implica tecnología o innovación a todos los niveles, a todos los niveles. Y hay que hacerlo 30 o 40 años vista. Entonces aquí hay que hacer, yo creo, un pacto un poco social porque si no nos vamos a encontrar con impactos cada vez mayores y no los vamos a poder asumir. Xavier, me parece Yo creo que es muy interesante lo que comentaba Carlas alrededor de la adaptación, ¿no? Ahora había un informe que ha salido estos días en el diario, pero que viene de un informe que se hace con cierta recurrencia, que es el proceso de desertificación que vive España, que nos dice que a finales de siglo estaremos a casi el 74% del territorio español en zonas desérticas, es decir, que en zonas semiáridas, con lo cual el paisaje también nos va a cambiar. No sé si el parque temático va a ser del Far West, el que habremos de promover. Pero es una situación también de incremento de temperaturas, de incremento también de efectos extremos, no solo de sequías, como comentaba Carlas, también de lluvias torrenciales más frecuentes. Eso va a cambiar parte de nuestros activos que tenemos también como sector. Y ahí los planes ya no son solo de las instalaciones turísticas, también son del conjunto de las administraciones. Yo ahora hace poco estaba en Singapur. Singapur es uno de los sitios de referencia en gestión sostenible del agua, por motivos obvios, porque no tienen agua y dependen del contrato con Malasia, que se les acaba de aquí unos años, y buscan la independencia del agua y la independencia energética, que para ellos es clave. Su plan a 2050 es para el sector turístico pues una reducción de emisiones hasta llegar a cero, y que implica que más del 60% de los hoteles en próximos años habrían de tener certificaciones ambientales. Promover grandes inversiones, por ejemplo, si han estado en Singapur algunos, pues se conocen el skyline del Marina Bay, de ese hotel de 3 torres con un barco encima, que es digamos, pues lo más emblemático del lugar. Allí han hecho un gran proyecto para reutilizar las aguas pluviales y captan casi 1,8 millones de metros cúbicos de agua de lluvia para aprovecharlos. Pero luego medidas que a veces van contra esa experiencia de cliente. Por ejemplo, estás en un hotel de 4 estrellas de un país que tiene un PIB por cápita pues que es el doble que el nuestro, y dicen que en muchos hoteles pues no recogen las toallas o arreglan la habitación en menos de 3 días. Hoteles de 4 estrellas, algo que quizá aquí sería impensable. Has de ser tú, como cliente, que vayas a solicitar que te hagan ese cambio. En algunos, no en todos, pero en algunos hoteles. Entonces, ahí hay desde medidas a veces basadas en comportamiento del turista, grandes inversiones en innovación, en tecnología para detectar pérdidas, para reutilizar agua, para utilizar recursos no habituales, no usuales. O sea, es una combinación de acciones, no hay una sola acción que nos vaya a servir para tener éxito, y creo que hemos de ver este tipo de modelos porque la situación que explicaba Carlas pues parece muy lejana y no lo es tanto en realidad. Patricio. Sí, hombre, aparte del conocimiento científico que hay dentro de la incertidumbre que puede existir lógicamente, pero que todos los científicos están de acuerdo, yo creo que hay una parte también de psicología de que como pues no te das cuenta, no lo tienes interiorizado, y si fuésemos aún más egoístas, pues actuaríamos mejor, porque entonces es que la Tierra seguirá, pero el ser humano va a sufrir. Por lo tanto, por nuestros hijos, seamos muy egoístas y actuemos. Lo que pasa es que ese equilibrio al final debe ser complicado, porque cuando tú tienes muchos mercados mediterráneos o la misma Canarias, de donde yo vengo, que depende del avión, y el avión a medio plazo no va a tener sustitutivo del queroseno, va a producir CO2, y tú tienes una dependencia económica y social tan grande, ¿qué haces? ¿Cortas? ¿Haces que vengan desde África solo interior? Es que una dependencia del turismo europeo muy grande.
necesitas un tiempo de adaptación para decir, oye, vamos a traer a menos, pero que dejen más dinero, pero que repercutan mejor positivamente. Y esa es una de las estrategias que lógicamente se está haciendo. De Turismo Tenerife se ha hecho eso, cambiar el mensaje para atraer otro tipo de turistas y que el sol y playa sigue siendo, porque es una base, pero en menor medida para que impacte. Oye, a lo mejor es momento de plantear no construir más hoteles, renovar los que hay para que tengan más eficiencia, que normalmente cuando uno va siempre más datos, cuanto más mejor, pero y todos esos indicadores de sostenibilidad empiezan a tenerse en cuenta, pero hasta hace poco no se tenía en cuenta. Bueno, es que hasta hace no tanto el turismo era solo promoción y traer gente, no hace tantos años que era ferias y nunca había gestión, ¿no? Y ahora afortunadamente sí se ve todo ese impacto, empezaste tú al principio, ¿no? O sea, viene gente a vivir en donde vive gente, hay que relacionarlo. No sé si queréis añadir alguna cosa más, si no pasaríamos a otro. Sí, simplemente por recalcar un poco la línea de lo que he intervenido antes, de la responsabilidad del sector turístico. En el caso de los impactos sucede lo mismo. Yo creo que aún no se evalúa lo suficiente los impactos negativos que tiene la actividad turística en los destinos y en las empresas mucho menos. En el caso del cambio climático especialmente. Y creo de nuevo que es la propia empresa la que tiene que asumir esa responsabilidad de empezar a revisar, ¿no? qué impactos tiene su actividad y qué impactos negativos va a tener el cambio climático en su actividad turística. Nosotras fuimos pioneras en 2019 haciendo ese trabajo y apostando por una estrategia propia de mitigación y adaptación al cambio climático, y tenemos una línea de producto específica Climate Friendly, pionera en España, precisamente para viajeros que estén muy concienciados. También nos empujó un poquito la demanda, porque empezamos a tener peticiones desde el mercado holandés de viajeros que querían visitar España sin utilizar avión, ¿no? Y entonces eso también nos forzó. Y nosotras ya estábamos preparadas para ofrecer ese producto en España, lo teníamos ya, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, también en el aspecto de cambio climático hay que tener en cuenta los impactos y, como bien decía Carlas, tener en cuenta que muchas medidas de adaptación pueden ser una oportunidad de competitividad. Para nosotros ha sido. Estamos posicionándonos como un referente en poder ofrecer experiencias en el futuro en España, a pesar de las circunstancias climáticas, ¿no? Y ya tenemos pues, destinos con los que trabajamos, destinos con los que no, porque no se van a saber adaptar convenientemente pues, a estos efectos extremos, ¿no? del clima que vamos a vivir en breve o que ya se están viviendo, ¿no? Y luego, a la vez, nosotras también lo que nos hemos volcado mucho es en los impactos positivos del turismo. Llevamos testando desde 2019 con la Universidad de Deusto una herramienta para medir y optimizar esos impactos positivos de nuestra actividad como empresa sostenible. ¿Y por qué es esto tan importante? Que también lo quiero recalcar. Porque eso ayuda a que otras empresas se animen a apostar por la sostenibilidad. Es una excelente herramienta de marketing para nosotras y para los destinos y nuestra cadena de valor, y también es una excelente herramienta para ayudar a entender a otras empresas que aún no apuestan por la sostenibilidad, en que, bueno, pues que el impacto que van a tener en el destino y en las empresas locales pues va a ser mucho mayor, ¿no? Y también tener esa referencia de mejora que decía Patricio, ¿no? Que al final la sostenibilidad es mejorar, avanzar, evolucionar. Y bueno, tener esos datos, ¿no? De los impactos positivos que generas, creo que cada vez es más importante, y trasladarlos también al cliente. A mí, dentro de lo que estamos ahora debatiendo, todavía no me ha quedado claro si el turismo sostenible es un producto o el producto turístico debe ser sostenible. Actualmente, pero no sé si vosotros podéis reflexionar un poquito más sobre el tema o lo dejamos aquí abierto. ¿Qué os parece? El producto turístico tiene que ser sostenible. Sí. Todo, en cualquier lugar y cualquier tipo de actividad turística. Sí, pero me ha dado la sensación de que actualmente todavía tenemos que decir este producto sostenible. O sea, tengo producto de naturaleza, producto de city break, producto de cruceros, producto sostenible, ¿no? Sí, y eso yo no sé si es una cosa que todavía es así o ya la estamos cambiando totalmente. Y también un poco pues, cuidado con el tema de las certificaciones, que es necesario y está muy bien, pero después también lo vemos en los acuerdos internacionales, ¿no? Nos hacemos un poco de trampas porque acordamos unas reducciones de emisiones y tal, teóricamente las cumplimos, después resulta que los gases en la atmósfera no están bajando al nivel que... O sea, algo nos estamos haciendo bien a la hora de decirnos a nosotros mismos que somos sostenibles. Bien, hagámoslo, pero también tengamos como expertos y sistemas independientes de evaluar esa sostenibilidad y de poder
determinar qué sistemas de certificación son más fiables y tomarnos más en serio todavía. Y podría, coincido con esta idea, ¿no? También, pero también a veces la complejidad de que cuando nos hacemos trampas nosotros, solamente los que estamos aquí, estamos todos de acuerdo que la sostenibilidad es muy importante, el público que asiste o que nos escucha seguro que también, pero yo recuerdo creo que fue una tesis doctoral de la Universidad de Girona que habían hecho un estudio sobre, pues también entrevistando a muchos hoteleros, y había una parte que su reacción ante el cambio climático, pues muchos era proactiva, hemos de hacer cosas, pero luego también había una parte que era, bueno, esto le toca a la administración, que es algo que no comparto, estoy contigo totalmente, o sea, el sector hotelero ha de liderar ese cambio, pero incluso había alguna parte del sector que afirmaba que el cambio climático pues quizá no le iría tan mal, porque se alargaría el tiempo, la temporada, la temperatura quizá pues sería un poco más elevada del mar y quizás estaría mejor. Vamos, se pensaban que estaríamos en las Bahamas de aquí 4 días, ¿no? Pero sería naif también negar que una parte del sector, aunque nosotros pensemos que todo el sector ha de ir, o generamos los incentivos o generamos las barreras para que un determinado tipo de sector pues, no se propague indefinidamente y vaya creciendo sin control, o no tenga prácticas de rehabilitación, de hacer las inversiones, de hacer las políticas adecuadas. Entonces deberemos jugar con la idea de incentivos, de tecnología que cada vez será más eficiente, más económica, más barata y que por tanto impactará sobre su competitividad, y también esa demanda sofisticada que les estirará y que si ustedes no van hacia ese camino, pues finalmente acabarán sin tener clientes, ¿no? Pero sería naif engañarnos y decir, no, todo el sector está por la labor. Pues bueno, quizá aún no, desgraciadamente. ¿Quieres aportar algo? Yo creo que la respuesta debería ser la segunda. Ahora creo que lamentablemente la primera, incluso en los 90 o en los 2000, era ecoturismo. ¿Qué es turismo sostenible? Ecoturismo, turismo en la naturaleza. Después se empezó a incluir turismo sostenible en otras áreas, en otros. Ahora mismo estamos en una situación en la que el turismo sostenible sale del ecoturismo, pero no es que todo el turismo tenga que ser sostenible, sino se identifica algunas experiencias como turismo sostenible. Y voy más allá, deberíamos en el 2022, 24, 30 a que salga la sostenibilidad de, cuando pensamos en turismo, solo sector alojativo. El sector alojativo es el indispensable, pero porque uno tiene que dormir cuando viaja a otro sitio, por una necesidad fisiológica. O le pones los cuernos a tu mujer, no hay otra opción para dormir en tu ciudad, ¿no? Pero un restaurante, un museo, un montón de experiencias turísticas que también son del ciudadano, que no son siempre. Entonces, si salimos de ese sector alojativo solo, que es el primero que pensamos, igual lo pensamos en medio ambiente, a desarrollar la sostenibilidad en todas las facetas de las experiencias de servicios en una ciudad, por ejemplo, en este caso que estamos en Barcelona, pues impacta en la sostenibilidad de la propia ciudad muchísimo, y no solo en el sector alojativo, que es el meramente turístico. Y eso debería ser el elemento para que la sostenibilidad sea resultado de todo, no una identificación. Lo que pasa, lamentablemente, pues ahora hay que identificarlo, se identifica con algunos atributos, y eso para la comunicación es clave ahora, ¿no? Natalia. Sí, solo un apunte para contestar a tu pregunta, ¿eh? Aquí creo que hay no un reto conceptual, pero cuando hablamos de sostenibilidad o una empresa sostenible, ¿no? Las certificaciones, como decía Carlas, obviamente nos ayudan mucho. Hay indicadores que ayudan a las empresas, ¿no?, a ir trabajando para una mayor sostenibilidad. Pero parece que ya somos sostenibles. No, la sostenibilidad es un camino. Digamos, creo que el concepto de sostenibilidad como manera de hacer, ¿no?, y como camino para ir avanzando, la tecnología va cambiando. Siempre habrá cosas que podemos mejorar, siempre, siempre, siempre. Es decir, no podemos decir, estos indicadores, hago esto y ya está. No. Creo que a nivel conceptual todos tenemos que empezar a tener en cuenta que es un camino, una manera de hacer, y que obviamente, ¿no?, lo que tú has dicho de producto de bodas, de sostenibles, esto ya no, por favor. La sostenibilidad es de arriba y es un paraguas que lo engloba todo, o lo tiene que englobar todo. Estamos en el siglo XXI. Muy bien, esperemos que todo el mundo esté así orientado, no solo los de esta sala, que somos los que estamos más sensibilizados, ¿no? Bueno, de hecho, en el papel, cuando hablábamos de diferentes papeles dentro del sistema turístico, ¿no?, estamos hablando de la demanda, estamos hablando de las empresas, las administraciones también están haciendo cosas, ¿no? Ahora recientemente se está empezando a hablar de la nueva ley de turismo en Baleares, que pone un mínimo de producto local
para poder, digamos, ejercer sus servicios, ¿no? Un mínimo que a mí personalmente me parece muy mínimo. Estamos hablando de un 3 o un 4%, ¿no? ¿Cómo valoráis o sea, en una carta de un restaurante, pues un mínimo del 4%, creo que es recordar que es un 4%, sea producto local, ¿no? ¿Cómo valoráis esta iniciativa de una administración como componente del sistema turístico para promover la dimensión sociocultural del destino? Pues es absolutamente necesaria y a mí también me ha chocado cuando he visto el dato, que es un porcentaje muy pequeño, pero es que hay que tener en cuenta que hay muchos destinos que habían perdido su soberanía alimentaria y hay destinos en los que apenas había producción agrícola y ganadera local. Entonces, quizás se ha motivado un poco por eso ese porcentaje tan bajo, porque hay que empezar por porcentajes muy pequeñitos e intentar buscar proyectos que regeneren esa producción local y que dé posibilidad de contar con producto local en la hostelería y en la hotelería y en el sector turístico en general. Y hay casos concretos incluso en España, ¿no?, que se da esa circunstancia, ¿no?, de pérdida de soberanía alimentaria. Carlas. Yo lo veo también como un incentivo, ¿no?, para recuperar o potenciar esa producción local que en muchos casos está desapareciendo. Y bueno, en el caso de Mallorca es complejo porque es una isla pequeña con poca producción agrícola, por ejemplo, y muchos turistas y muchos visitantes. Pero, ostras, si tienes como la garantía de que hay una legislación que va a potenciar eso, yo creo que la gente joven también puede animarse más a dedicarse al sector primario, por ejemplo. O sea que ahí también está la sinergia entre los diferentes sectores y el turismo regenerativo, ¿no?, que al final sería la idea interesante. Y ahí hay mucho impacto. Yo recuerdo un proyecto que acabamos hace muy poco que permitía hacer una herramienta de huella de carbono y huella hídrica en tiempo real para una instalación hotelera. Y a veces pensamos que el gran consumo del agua energético pues proviene de los consumos, y hay una gran parte que proviene precisamente de la alimentación, de ese traslado de producto alimentario, que a veces cuando ves las cifras ¿no?, dices, bueno, pues es increíble que gran parte de este impacto no venga directamente simplemente del uso, sino de los alimentos que llevan incorporado una gran parte de agua, ¿no?, o el uso de agua embotellada en relación con el agua que puedes tener de calidad. Entonces, hay algunas de estas variables a veces que también nos podrían llegar a sorprender sobre el impacto, por lo tanto, que es un camino a seguir. No sé si corto o se queda corto, puede ir a más, pero seguramente es un camino hacia donde deberemos ir para intentar reducir nuestro impacto en huella de carbono, huella hídrica, que acaba siendo yo creo que la manera más internacionalmente reconocida para medir, ¿no?, nuestro impacto. Muy bien. Bueno, en la introducción que nos ha hecho el ponente que estuvo como keynote speaker en el 2017, nos decía, nos ponía en situación contextual de que él estaba antes de la pandemia y que los indicadores que había eran otros, ¿no? Y en estos años nos ha pasado lo que ya sabemos todos, ¿no? La crisis de la COVID es una crisis turística. Digo, ¿por qué? Pues porque es una crisis de movilidad, no hay turismo sin movilidad. Nos hemos quedado en casa, ¿no? Y hemos bajado de una manera brutal y ahora empezamos a decir, estamos recuperando, ¿no? 2021 ha sido mejor que 2020 y 2022 estamos al 2019. Pero ¿estamos recuperando qué? Es decir, los indicadores que estamos poniendo encima de la mesa vuelven a ser indicadores de volumen, ¿no? Y empezamos a ver, quizás nos olvidamos en el 2019, de las tensiones que había en determinados sitios hablando de sobreturismo o de excesivo estrés en determinados destinos o de zonas concretas de destinos, ¿no? Y sin embargo, en 2022 estamos hablando de volumen, ¿no? Es lo que estamos viendo. ¿Cómo valoráis esto vosotros? ¿Hemos perdido el tiempo? ¿No hemos aprovechado la oportunidad de reflexionar sobre dónde queremos ir? ¿Y qué oportunidades tenemos para hacer más sostenible este turismo que volvemos a recuperar? Y sencillamente un dato. Las series históricas de la Organización Mundial del Turismo nos llevaban a 1.800 millones de turistas internacionales en el 2030 y parece ser que esto volvemos a recuperarlo, ¿no?, como en todas las crisis, ¿no? Bien, ¿cuál es vuestra opinión? Así que, Natalia. Para mí, yo creo que durante la pandemia realmente ha habido mucha reflexión en la industria turística. Se ha visto en los periódicos mismos, ¿no?, que no puede ser, mirar el impacto, ahora nos damos cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo lo resumiría como una oportunidad perdida, porque ha habido reflexión, pero
el tiempo, ¿no?, se nos come, lo hacemos todo virtualmente, nos adaptamos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y falta la implementación. Y aquí es donde estamos fallando, porque volvemos, es lo que tú dices, yo voy por Girona, está lleno de americanos y franceses, igual que antes, igual. Y no, es una pena porque hay falta de gestión del destino. Y yo creo que ha habido muchas reflexiones, pero no ha habido concreción en, vale, va, doncs, ¿cómo lo hacemos, no, digamos? Susana. Sí, coincido plenamente con Natalia. Es que, de hecho, eso mismo pasó incluso el verano de 2020 y el verano de 2021. En ciertos destinos, pues, especialmente medio rural y medio natural, que son un medio mucho más sensible, ¿no?, en cuanto a los impactos negativos del turismo, que acabaron masificándose, igual que hemos sufrido en otros destinos que ya estaban masificados antes del COVID. Entonces, creo que como parte positiva que se ha hecho una reflexión, que creo que ahora ya tenemos asumido todos, sector público y privado, turístico, de Barcelona, Cataluña, España, me da igual, que la sostenibilidad ya no es el futuro, sino es el presente, sí o sí. Pero es verdad que esa implementación no se hace en un año, como estaban planteándose, ¿no?, a nivel público. No, es que hay que hacer el cambio del sector turístico español. O sea, lo que nos ha hecho en los últimos 30 años o 40 que se lleva planteando a nivel internacional la sostenibilidad no se puede hacer en un año, va a llevar años. Y es lo que falta, ponernos realmente a implementar con buenas prácticas y acciones, tanto en los destinos como en las empresas turísticas, la sostenibilidad real, ¿no? Muy bien. Patricio. Un poco y después Carlos. sí, un poco con la crisis 2008, ¿no?, la crisis financiera, que es, hay que cambiar el modelo al final. Pero, yo coincido, lógicamente, además coincido en que no de hoy para mañana, pero desde nuestra visión sí que ha habido esa reflexión, ha ayudado parte, no todo lo que uno quisiera, pero sí parte, o sea, muchísimas más administraciones que se han preocupado por poner en marcha proyectos de sostenibilidad, muchísimas más empresas, estaba comentando antes el ejemplo de 850 en Barcelona, pequeñas y medianas empresas, la mayoría que, oye, pues han empezado a avanzar. Y nosotros vemos también las interrelaciones no solo en España, sino también a nivel internacional, las apuestas que se están haciendo por modelos turísticos más sostenibles. No es todo lo que quisiéramos, pero es y reconversión de destinos maduros también mucho, que o sea, modelos que tenían su modelo y que iba bien por una cosa, después se ven los impactos negativos y hay que reconvertir por competitividad también, porque si no te quedas fuera, pero porque efectivamente están viendo que los indicadores que se usan o que se han usado hasta ahora valen para una parte, pero no valen para otra, y hay que meter esos otros indicadores. Muchas veces es complejo, pero y seleccionar de los 232 de Naciones Unidas cuáles son los que hay que poner, cuáles son los que las industrias en cada una de sus tipologías deben poner, pero se están cada vez poniendo más desde nuestra institución, pues lo estamos implementando y estamos ayudando, intentando ayudar a eso, teniendo en cuenta lo complejo que siempre es esas interrelaciones. Pero yo creo que la gente está apostando. Cuando digo la gente es que al final la industria son gente también que toma decisiones. La gente estamos apostando. Muy bien. Carlos, y después... Sí, yo creo que vienen unos años cruciales, ¿no? Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo estamos haciendo, quizá no lo haremos al ritmo que deberíamos hacerlo, ¿no? Y puede haber incluso un efecto rebote, de que ahora todo el mundo quiere otra vez viajar, salir, ¿no?, expandirse, y por lo tanto podemos poner todavía más en tensión el sistema, lo cual al mismo tiempo quizá nos hará más, ¿no?, evidente la necesidad de esta transición, en este caso turística. Pero bueno, ahí la inversión, ¿no?, la inversión en una auténtica renovación, ¿no?, del modelo va a ser fundamental, pero esta década puede llegar a ser complicada, porque nos podemos encontrar en una situación al final de la década en que todavía tenemos que hacer esa transformación de forma más rápida, lo cual puede generar toda una serie de problemas al propio sector. Entonces yo creo que vamos a vivir unos años quizá inciertos y posiblemente turbulentos, que habrá que adaptarse también un poco sobre la marcha. Muy bien. ¿Xavier? Y es importante también los plazos, ¿no? Es decir, el camino de la sostenibilidad no es inmediato. Yo siempre me gusta poner un ejemplo, porque yo creo que también el sector necesita referentes y ejemplos con los cuales se reconozca, ¿no? Por ejemplo, en Lloret de Mar, que es una destinación turística típica que muchos conocemos en Cataluña, hay un hotel, el Hotel Samba, que ya a finales de los 90, un hotel de 3 estrellas, no es un hotel de lujo, no es un ecolodge, no es un hotel, digamos, que a priori pueda ser el candidato que pensábamos, ¿no?, con apriorismos sobre un hotel vinculado a la sostenibilidad, y hace más de 20 años que inició un camino
vía certificaciones inicialmente, separación de aguas grises para poder reutilizar agua, reducir consumos. Ahora está llegando a niveles de casi la mitad o una tercera parte de consumos de agua de los que tiene una instalación hotelera parecida. Ha sido uno de los hoteles que ha querido participar en varios proyectos de I+D que se han impulsado desde centros tecnológicos, empresas desarrolladoras de tecnologías para piscinas, reutilización de agua, depuración, es decir, que ha tenido una acción proactiva para participar de la innovación. Y ese es quizá el largo plazo, ¿no? Las empresas que ya piensan desde hace años que eso va a ser un elemento diferencial y que les va a ayudar a ser competitivo y a diferenciarse del resto de oferta, pero a la vez también nos va a ayudar a acelerar la innovación en el resto. Es decir, aquellos que han tardado muchos años en probar, testear, validar tecnologías, o aquellos grandes grupos corporativos que ya han validado tecnologías a gran escala, ahora viene una ola de innovación que nos va a permitir seguramente reducir costes de esas tecnologías que quizá antes no las hacían tan competitivas y poder implementarlas de manera mucho más rápida. Y es en ese momento en el que creo que hemos de pensar también como sistema qué tipo de incentivos. Ya hablamos mucho de los planes de recuperación, sobre la transición ecológica, sobre la digitalización. Allí hay una gran oportunidad vía digitalización, vía inversión en tecnologías sostenibles que nos pueden ayudar a cambiar ese rumbo que, si no estoy de acuerdo, que se podría dar en el sector, ¿no? Y creo que hemos de ir todos a una, instalaciones turísticas, sector, proveedores de tecnología, para trabajar conjuntamente para que ese cambio sea posible. Muy bien. Natalia. En relación a esto que estás diciendo, ¿no? Esta automatización que va a venir, digitalización, en el sector turístico no sabemos exactamente cómo va a impactar. Bueno, en ninguna industria, digamos, ¿no? Adivinar el futuro es difícil, pero sí que sabemos que muchos empleos van a desaparecer del sector turístico y muchos se van a crear de nuevo. Por eso aquí, cuando hablamos de instituciones, ¿no? Educación, formación, tenemos que ayudar al sector turístico a que se pueda adaptar a este cambio, porque va a pasar muy rápido. Ya está pasando, digamos, y mucha gente se va a quedar obsoleta en el sector turístico. Y esto es uno, ¿no? de los otros grandes retos, creo, que tenemos a nivel social. ¿Carlas? Sí, no, un apunte aquí. Yo creo que, pues eso, elaborar como hojas de ruta para ayudar a las empresas, a los territorios, ¿no? a las administraciones, para adaptarse, para ser más resilientes, va a ser fundamental, porque, insisto, hay que aterrizar, hay que concretar las cosas y hay que priorizar y hay que, ¿no? dar como, ponerlo un poco fácil, en este caso al sector turístico, a las empresas, para hacer esta transición. Muy bien. Bueno, estamos llegando casi al final de la mesa. Yo les voy a pedir a los tertulianos, ¿no? que preparen el minuto de decir, mira, después de la reflexión que hemos hecho, voy a cambiar o no, o voy a modificar un poco mi primera reflexión sobre si estamos preparados para ofrecer un turismo sostenible al mundo. Os voy a dejar que os penséis ese minuto o segundos para decir cuál es vuestra conclusión después del debate, pero si hay alguna pregunta en el público, pues que quiera aprovechar este momento para hacerlos, lo que os pediría es que os identifiquéis y que hagáis la pregunta al ponente en concreto. Hola, buenos días. Buenos días. Me presento, soy Inés Calzado, presidenta de la Asociación de Guías de Barcelona. Además, estoy en representación de la Asociación de la Confederación de Guías de Cataluña, acompañada de Macarena, presidenta de la otra asociación de Guías de Cataluña. Mi pregunta, un poco dirigida quizás a todos, es un poco mostrar un poco la sorpresa. Se ha hablado de instituciones, se ha hablado también de empresas, se ha hablado de formación y he echado un poco en falta la persona que está realmente, físicamente, con aquel turista que nos visita, ya sea en Barcelona, ya sea en Canarias. Entonces, esta persona es la que nos pasamos 4 horas, 8 horas en contacto directo. Somos los que les decimos, no, disculpe, la botella de agua, póngala por favor en el container amarillo, que es el del reciclaje del plástico. Somos los que les decimos, recuerden, no hagan que la toalla se cambie todos los días. Los que organizamos un poco el tráfico turístico dentro de lo que es las grandes ciudades o las rutas. Por favor, no se olviden de nosotros.
O sea, existimos, queremos colaborar, nos reunimos, los guías oficiales mantenemos contactos con las entidades gubernamentales. Utilícennos, por favor. ¿Vale? Era simplemente hacer, más que una pregunta, una aportación. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. No sé si Susana Sí, quiere- quizás... Gracias. Quizás yo no he recalcado explícitamente cuando he hablado de cadena de valor y de compañeros locales y proveedores locales, pero evidentemente la figura del guía intérprete local es importantísima y esencial en turismo responsable. Sin guía local no hay turismo responsable. Sí, por supuesto, por supuesto. Si no, no es turismo. Es que si no, no es turismo responsable, claro. Es que ahí está el punto importante. Yo es que solo trabajo turismo responsable. Somos los guías oficiales los Por que supuesto. al estar en continuo contacto podemos hacer que la sostenibilidad sea real Por y supuesto. llegue realmente porque estamos en contacto. Entonces, por favor, sí, guías oficiales, siempre. Es así, si no, no es turismo responsable. Exacto, si no, Como no es nosotras turismo solo trabajamos responsable. turismo responsable, solo trabajamos con guías locales oficiales y legales y que cumplen la normativa legal. Y que pagamos los y que impuestos. pagan impuestos Exacto. y demás. Eso hay que dejarlo claro. Muy bien. Perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta más del público, por favor? Sí, ahí arriba. ¿Nos dará para una pregunta más, quizás? Hola, bon dia. Bon dia. Sí, se'm sent. Jo sóc Alfons Berruezo, sóc periodista turístic, fa molts anys que estic en el sector. Jo el que volia fer és una reflexió, perquè quan parlem de sostenibilitat i turisme, a mi em sembla que és una contradicció bastant forta. No hi ha res menys sostenible que el turisme. I en aquest sentit el que volia és fer una pregunta també general, de dir a què està disposat el sector des de dins a renunciar perquè tot sigui més sostenible. Poso 2 o 3 exemples. Seguirem construint hotels a llocs que són reserva de la biosfera? Som capaços del propi sector hoteler dir no volem construir res més aquí? Som capaços de dir renuncio a tenir una pulsera amb un resort caribeny perquè la gent vagi a sopar amb un restaurant local? És a dir, amb la pandèmia hem vist que algunes companyies aèries reunien els passatgers amb un sol avió. Això ho seguirem fent o és un somni inabordable? Llavors, la pregunta seria aquesta. Dins del propi sector, quines renúncies hem de fer? Perquè si no renunciem a res, mai tindrem sostenibilitat. Muy bien, no sé si... ¿Quién se atreve a contestar la pregunta? Pues hombre, yo desde mi posición de representación un poco del sector especializado en turismo sostenible, por supuesto, porque desde el momento en el que das inicio a toda esta apuesta y estas buenas prácticas, estás ya renunciando a determinadas experiencias, oferta de viaje, tipo de cliente incluso también, aunque eso repercuta también en parte en la rentabilidad económica, pero del resto del sector turístico yo no puedo hablar. Representación del resto, pues yo no sé a qué están dispuestos a renunciar, evidentemente. ¿Alguna aportación en positivo también? No de renuncia, quizás no es solo renuncia, sino es una adaptación o es un... Sí, sería mirarlo desde esta perspectiva, ¿no? Digamos, es una oportunidad, yo creo, es una oportunidad para hacer las cosas mejores, ¿no? Como Carlas ha mencionado el ejemplo de la costa, es una oportunidad, porque la sostenibilidad no es que es una opción, como ya hemos concluido, es que es la única manera de hacer las cosas. Digamos, ya no hay otra opción. Y por lo tanto, la pregunta, digamos, es una pregunta un poco filosófica, ¿no? Y que obviamente, como dice Susana, cada sector o cada empresa tiene que poder responder. Dependerá de lo que, ¿no? De sus valores, sus experiencias, sus objetivos a medio y a largo plazo. Y esto son cosas muy, muy particulares. Pero creo realmente que si desde la gestión, desde las instituciones, ¿no? Hay unas políticas claras, las empresas lo van a hacer. ¿Carlas? Sí, eso mismo quería decir. Tiene que haber una estrategia del sector y que se la crean y que sea mayoritaria. Si vamos empresa a empresa, ahí no va a poder ser esa transición. Muy bien, tenemos una pregunta del público.
que me ha llegado por WhatsApp. Carlos Iglesias Martínez nos dice, el turismo sostenible pasa por acuerdos con los gobiernos implicados para establecer cuáles son el número básico de visitantes en una zona determinada en base a la calidad que se quiere ofrecer, impacto ambiental, etc. ¿Se está haciendo algo al respecto? La pregunta... Sí, bueno, yo solo puedo comentar mi experiencia en el Delta del Ebro, donde tenemos nuestro centro de resiliencia climática. Y aquí, bueno, con la pandemia ha habido un efecto contrario, que es decir, las destinaciones locales más sostenibles se han masificado, ¿no? Y hemos tenido ahí problemas importantes para gestionar eso, porque ni el sector ni las administraciones estaban preparadas, ¿no? Y han tenido como que reaccionar, porque se han dado cuenta de que simplemente no funcionaba, ¿no? Estaba la playa masificada, había problemas con el tránsito. En definitiva, es súper importante, ¿no? Hacer esta evaluación de la capacidad de carga de un lugar, de un sistema, de un territorio, y al mismo tiempo hacer este turismo regenerativo que, si se hace bien hecho, va incluso a poder, en algunos casos, aumentar la capacidad de carga, pero de una forma más distribuida, más inteligente, ¿no? Y no masificando determinados puntos, que al final son los que vemos en televisión, ¿no? Y que nos dan que pensar al respecto. Bueno, yo creo que esto da para un debate un poco superior, ya unas cuantas horas más, y no tenemos este tiempo. Nos hubiera gustado abordar otros temas, pero bueno, la conversación, las reflexiones nos han llevado por una dirección. Creo que la dirección ha sido muy interesante. Sí que os voy a dejar unos segundos si queréis añadir alguna cosa más antes de concluir. Empecemos por Patricio. Último minuto. Último minuto, si quieres, o 30 segundos, porque ya me están pidiendo que cerremos. Vale, no, solo que estamos preparados. Yo creo que cuando se alinean de forma positiva, siempre positiva, aparte de que puedas meter legislación negativa, pero forma positiva el trabajo en sostenibilidad desde la Administración, con las empresas, con todos tus trabajadores, los guías y los ciudadanos, podemos conseguir que entre todos aporten dentro de toda esa cadena de valor del hecho turístico, de la experiencia turística, que cada uno vaya aportando en sus actividades algo que pueda mejorar, impactar positivamente en ese concepto tan suficientemente abstracto y amplio que es la sostenibilidad. Si vamos todos de una, iremos como un modelo que vamos a atraer a ese turista que queremos, cuando queremos, al número que queremos y que impacte como queremos. Susana. Pues yo quiero recuperar un poco la reflexión que creo que hice como ponente en la edición de 2017 del Forum Touristic, que era referente también a lo que se trata en el Forum Touristic, ¿no? De tecnología, innovación y sostenibilidad. Y yo vuelvo a reafirmarme en que la tecnología es necesaria, la innovación, para todos estos aspectos que hemos tratado, de impactos positivos, negativos, el marketing, cómo conectar la oferta turística, sobre todo de pequeños destinos, de las pymes, de los autónomos, con ese mercado, para la lucha contra el cambio climático. Pero la tecnología y la innovación tienen que ir en coherencia con la sostenibilidad totalmente. Incluso quiero ir más allá. Creo que la tecnología se tiene que repensar desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque se está desarrollando pues, tecnología e innovación con el objetivo de la sostenibilidad, pero no desde la sostenibilidad. Y hay veces que va en incoherencia, ¿no? Pues lo que comentaba Natalia, pues que puede contribuir a la pérdida de empleo local o bueno, otros aspectos importantes de la sostenibilidad socioeconómica y sociocultural. Entonces, bueno, ir un poquito más en esa línea. Muchas gracias, Susana. Xavier. Yo creo que cuando hablamos de turismo hay muchos turismos dentro del turismo. Yo recuerdo algún estudio que hayamos hecho, pues cuando hablabas de turismo rural o cuando hablas de grandes cadenas o de pequeñas o de parques acuáticos o de parques temáticos, hay distintos turismos que conviven y cada uno va a necesitar recetas distintas. Y ahí esos stakeholders que participáis tenéis también un papel importantísimo. Yo creo que esa idea de volver al inicio que comentaba de esta parte ecosistémica, de poder trabajar como ecosistema desde la parte de la oferta de soluciones del propio sector, de las administraciones, de la demanda, de trabajar todos conjuntamente alineados, es lo que nos va a permitir ayudar, en definitiva, a ser más innovadores, a utilizar esa tecnología innovadora, pero sobre todo para ser más competitivos. Había un profesor que decía que la innovación era convertir el conocimiento en dinero y el I+D era convertir dinero en conocimiento. Pues al sector turístico hemos de ser capaces de ofrecerle esa solución innovadora para que le ayude a ser más competitivo en ahorro, en diferenciación, en posicionamiento, y ahí tenemos un papel todos a jugar. Carlos.
A mí me viene un concepto un poco redundante, ¿no? Que es como de renovación innovadora, ¿no? Que hay que hacer todo un ciclo de renovación del sector, pero que tenemos que poner toda nuestra capacidad de innovación a disposición, porque esta vez tiene que ser más transformadora, ¿no? Más disruptiva, si queréis, para que realmente lleguemos donde queremos llegar. Muy bien. ¿Y Natalia? A mí me gustaría solo hacer una pequeña reflexión sobre si la tecnología, ¿no?, es necesaria. Bueno, es que es necesaria, es que nos viene, digamos, no la vamos a parar, ¿no? Pero me gustaría que el sector, no solo turístico, sino en general, nos preguntásemos cuál es el valor económico de la consideración ética de la tecnología y de los datos y cómo gestionamos los datos de las personas. Y esto creo que es una reflexión que hace falta hacer y que, bueno, estamos empezando, ¿no? Digamos que estamos implementando la tecnología como Internet nos vino, ¿no? El móvil todo nos vino y de golpe la consideración ética de cómo tratamos los datos, pues esto queda más como un segundo plano y esto creo que es muy importante. Y solo para terminar, solo una frase de más de la perspectiva humana, ¿no?, del turismo. Somos personas, tenemos emociones y buscamos experiencias. Esta es la base, ¿no? Y nada, una frase para terminar que dice: las empresas turísticas han de entender cómo la psicología humana y las emociones juegan un papel primordial en el comportamiento del cliente, en vez de intentar medirlo todo racionalmente. Es decir, no nos olvidemos que somos personas, somos seres humanos, tenemos emociones y la tecnología nos puede ayudar, pero depende cómo la implementemos. Por lo tanto, para mí, la conclusión sería intentar entender la relación entre tecnología, comportamiento y sostenibilidad. Muy bien, pues me veo incapaz de añadir alguna cosa más a lo que nos han dicho los tertulianos y que acaba de hablar Natalia. Yo solo pediría un fuerte aplauso para todo ello. Muchas gracias a todos por vuestras reflexiones. Ciertamente, si me permites un minutito, que ya damos paso. Ciertamente la sostenibilidad es un must con infinidad de acepciones y no sencillamente un titular. A continuación hemos reservado unos minutos para hacer una breve pausa. Si os apetece un café con algo dulce y un poco de conversación distendida, nos encontramos en la Plaza de la Ciencia, saliendo a la derecha, subiendo un piso y saliendo por el bar. Me han indicado que os diga que no dejéis vuestras pertenencias desatendidas por vuestra seguridad y nos volvemos a encontrar aquí a las 11:40 puntualmente para la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Gracias.